Bueno, agradecimientos obviamente a las autoridades de la facultad y especialmente a Soledad Cotone, porque la verdad que le avisé con muy poca anticipación de esto y lo resolvió en un tiempo récord. Incluso logró que llegara a salir el interés académico por consejo directivo y todo eso fue entre gallo y medianoche. Así que le agradezco especialmente la rapidez en la gestión. Bueno, ustedes saben, organizamos esta actividad desde el Departamento del Área Histórico-Epistemológica y desde la cátedra que me toca conducir, que es Epistemología de la Psicología del Psicoanálisis A. Y bueno, agradecimientos a Sergio, que haya venido para estos lados. Mañana es la presentación de su último libro, que está acá a la vista, por si alguno vino a esta actividad pero no sabía de la otra, cosa rara, pero puede pasar, ¿no? Hoy estamos con esta conferencia, mañana vamos a estar en planta alta, que es Alvear 791, ¿no? Alvear 791 a las 7 de la tarde, vamos a estar ahí con la presentación de este libro precioso que se llama El otro giro del 20. Y les presento a Sergio formalmente, además de ser un amigo. Es profesor auxiliar de la Cátedra de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es cordobés, si les dije. De Córdoba. Miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis, autor de numerosos artículos y libros, el más reciente, El otro giro del 20, El psicoanálisis ante la diversidad sexual, que es de Ediciones Ancho Mundo y Ediciones de la Comunidad, del 2025, ¿sí? Y que nos va a hablar hoy de la diferencia sexual, así planteada por él. Así que te escuchamos, bueno, querido. Muchas gracias por haber venido en medio de esta tormenta. No es fácil. Bueno, quería obviamente agradecerle a Diego la posibilidad de estar acá y a las autoridades de la facultad por haberlo resuelto tan rápido. Estar acá para mí tiene un significado particular porque, bueno, por acá pasó mi querido Marcos Esnal, una persona a quien yo quería mucho. También Marité Colovini, a quien conocí en un lacano americano en Porto Alegre, y si bien fue la única vez que nos vimos, la pasamos tan bien que siempre me quedó en un rincón del corazón. También Ritbo, que acompañó mis primeros pasos en esto que llamamos lacanismo y que me fue presentado también por otro rosarino, Orlando Carlino, que era el instructor de psicoanálisis en la Residencia de Salud Mental de Resistencia Chaco, donde yo fui residente, y él fue mi instructor de psicoanálisis. Él fue el que me hizo conocer a Ritbo, así que también un recuerdo para Orlando, que cuando estaba pensando en estos reconocimientos, me di cuenta que están todos muertos. Una cosa rara, pero bueno. Entonces estar acá conversando con ustedes para mí es como una manera de devolver lo que recibí. Aunque devolver no sería el término adecuado, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué se devuelve? Quizás sea como el cuento del pajarito, que ahora se los voy a contar, que algo nos enseña sobre la deuda y la vida. Antes de contarles el cuento del pajarito, tengo que ponerlos en contexto porque es un cuento de Córdoba. Y a diferencia de Rosario, nosotros no tenemos un gran río. Tenemos pequeños ríos que hidrográficamente son ríos, aunque para todo el mundo son riachos, arroyitos, ¿no? Pero que por ser ríos de montaña tiene una cierta particularidad. Y es que cuando crece, crece de manera tempestuosa y rapidísima. Con lo cual, los árboles que crecen a la orilla del río suelen ser zamarreados por la furia del agua. Entonces el cuento se ubica en ese contexto, de un río crecido. En un árbol, al costado del río, hay un nido con 3 pichones. Mamá pájaro vaya a saber dónde andaba, pero papá pájaro, cuando viene la creciente, va a sacar a los pajaritos del nido. Agarra uno del pico y cuando está en el medio del agua le pregunta: hijo, ¿vos harías lo mismo por mí? Y el pichón responde: por supuesto, papá, si me has dado la vida,
¿cómo no voy a intentar hacer lo mismo por vos? Papá pájaro, abre el pico, pichón al agua. Muere ahogado. Vuelve al nido, agarra el segundo y le hace la misma pregunta. Y el pichón le dice, por supuesto, papá, si me estás salvando la vida, ¿cómo no te salvaría yo a vos? También al agua. Vuelve el tercero, que estaba cagado en las patas porque ya había visto lo que le había pasado a sus dos hermanitos. Y entonces, cuando le hace la pregunta, le dice, no, por vos no, pero por mis hijos sí. Y a ese lo salva. Entonces digo, no es algo que se devuelve porque no se puede devolver a quien se recibió, sino en todo caso transmitir para otros. ¿Sí? En este caso serían ustedes. Algo de lo que yo recibí. Yo decidí no escribir y hacerme solamente un punteo para conversar, para que sea más bien una conversación y no una conferencia magistral leída que es más aburrida que chupa un clavo. Pero sí, antes de empezar, me gustaría sí leerles algo, que es medio larguito, pero bueno, que son anotaciones al margen que yo hice cuando leí uno de los últimos libros de Pascal Quignard, traducido al castellano, que se llama Contribución a la teoría sexual y el amor. Entonces estas son ocurrencias que yo iba escribiendo en los márgenes del libro mientras leía. Y le puse como título, Eso late. Eso es impersonal, pero suena, persuona, para que suene. Eso suena en el cuerpo, hace sonar al cuerpo, no lo envuelve, hace al cuerpo que al fin de cuentas es nuestro, mío. Eso late en el cuerpo, eso encarna, eso late. Eso corta, deshace al cuerpo como uno, eso deshace la unidad, deshilacha al uno, al gran uno, que nace con la escritura. ¿Qué uno deshace el eso? El uno del sentido. Volveremos. Eso corta y de ese corte nace el sexo, no como sutura, no como intento de unir las orillas, ni siquiera un puente, sino como las plantas que nacen en las paredes de los precipicios, que dan color, que embellecen el paisaje. Hay una coalescencia entre eso y la infancia, entre eso y el sexo, entre el sexo y la infancia. ¿Qué quiso ensayar Freud al escribir 3 ensayos para una teoría sexual? Me detengo acá un minuto. La traducción de Ballesteros se llama 3 ensayos para una teoría sexual, pero en la traducción de Amororto se llama 3 ensayos de una teoría sexual. Y el para una o de una cambia bastante el sentido, sobre todo del sentido de la palabra ensayo, ¿no? Si yo digo 3 ensayos para una teoría sexual, se puede pensar como en el ensayo académico, tipo monografía, qué sé yo, que viene a mejorar una teoría sexual. Ahora, 3 ensayos de una teoría sexual puede ser tomarse la palabra ensayo como intentos de una teoría, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiso ensayar Freud al escribir 3 ensayos de una teoría sexual? ¿Hay posibilidad de una teoría sexual? ¿Se puede escribir el sexo? Otra vez la escritura, volveremos. Jacques Lebrun afirmó que no hay una teoría del amor sino solo figuras. ¿Puede ser que de lo sexual también haya solo figuras y que todo intento de teorización no sea más que la imposición de un sentido, aunque ese uno se modifique? 3 ensayos 3, empezando por las Avirrum. ¿Cómo traducir? Aberraciones, está traducido, pero también como desvío. La palabra Avirrum admite la traducción de desvíos y es muy interesante porque si ustedes agarran cualquiera de las 2 traducciones, está traducido como aberraciones y sin embargo el primer punto dice desvío con respecto al objeto. O sea que en verdad el sentido que late es el de desvío, no el de aberración. Eso late en la latencia, pero antes, cuando no hay escritura, cuando no hay palabras, infancia, gritos, exclamaciones, interjecciones, la vida que no simplemente late, sino que inunda, como la leche inunda la garganta del niño. La infancia, aparlante, ágrafa, es el tiempo que no evoluciona. Por eso la sexualidad infantil no evoluciona a la sexualidad adulta. Hay ahí un corte, y en ese corte eso late. El tiempo que media entre la sexualidad infantil y la adulta es el tiempo del olvido, del leteo, pero eso vuelve siempre igual, siempre diversa, irreconocible.
El pasaje de la oralidad a la escritura es el pasaje del movimiento, de la fugacidad a la fijeza, es el pasaje de la multiplicidad al uno, es el pasaje de la expansión a la constricción del sentido, es el pasaje de eros a la sexualidad. Para fijar un sentido es necesario el olvido, pero en el olvido eso late. Si Freud llamó latencia y no ausencia, es porque allí, en el agujero del olvido, que eso late. Antes del tiempo del olvido, incluso antes del tiempo de la conquista de la distancia, el enfant circunda su mundo con la nariz y su boca. Huele la teta, la leche o el cuerpo de la madre que todavía es el suyo, y hacia allí dirige su boca. Se apropia de ese mundo olfativo. Eso también se pierde, pero late. O tal vez el niño no busca, no se apropia del mundo. Tal vez sea el mundo, la teta, la que vaya hacia su boca y la sella y la inunda. Tal vez sea ahí donde el niño sienta placer. Tal vez sea en ese momento que el placer le recorre el cuerpo, no en la garganta, no la leche tibia, sino el ahogo, en la inundación, en la sofocación, en la falta de consentimiento. La primera experiencia de satisfacción nace de un ahogo, de una falta de sí. Eso también se pierde, pero late. De la multiplicidad al uno, la escritura fija. Del enigma de lo que significan las palabras nace la escritura. Del horror al enigma nace la escritura. El niño aprende a escribir para habitar un mundo menos incierto. La escritura impone, por la fijeza del uno, el sentido a las palabras, pero es en la oralidad donde eso late. El malentendido que se pliega y despliega en el sonido no es otra cosa que la rebelión al imperio del significado. Es la sublevación de los misterios, de la oscuridad a la luz de la razón. Tal vez esa sea la hora más gloriosa de Freud. Prestar atención, es decir, escuchar a eso que late, a veces escondido en las palabras, a veces en el cuerpo, a veces en los sueños. Edipo y después Jesús fueron inmovilizados, clavados. La escritura es el clavo que inmoviliza la lengua. Edipo y después Jesús sobrevivieron a la inmovilidad, se desplazaron. Así la lengua errante sobrevive a la escritura, se mueve, se desplaza, se desliza en el deseo. En la escritura la lengua late. La lengua es eso que se sustrae al uno, al clavo del sentido. Lo sexual es a eros lo que la escritura a la palabra. Cuando la madre inunda con su leche la boca del niño, cuando lo ahoga con su teta, con su leche, cuando lo sofoca, la madre escribe en el cuerpo del niño. La primera experiencia de satisfacción es una escritura, impone un sentido, oculta otros. Hay una planta a la que llaman mala madre porque arroja a sus hijos lejos de ella. En consecuencia, una buena madre sería la que no los arroja, sino que los arropa, los sofoca, ya no con la leche, ya no con la piel tersa de la teta, sino con amor. La buena madre sería la que pasa del ahogo de la pulsión de vida al abrigo de la pulsión de muerte. Cuando el niño nace, es arrojado al mundo, es lanzado a la intemperie, a la muerte que es vivir. El niño habla, pero ¿cómo pasa del grito a la palabra? ¿Qué extraña domesticación implica hablar? ¿A qué renuncia al hablar al habla? Se dice, somos bañados en las aguas del lenguaje como lo fue Aquiles en las aguas de la inmortalidad. También se dice, el lenguaje es un virus. William Burroughs lo escribió y Laurie Anderson lo cantó. No sé si vieron el recital de Home of the Brave de Laurie Anderson, donde incluso participa William Burroughs. Pasar y saltar, algo cae, y del vacío del precipicio emerge el sexo, sin palabras, resistente a la gramática, apenas una floración salvaje. En ese supuesto, ¿se puede escribir una teoría sexual? El niño habla. Si primero fue ahogado con la leche, con la teta, luego lo será con palabras. El niño es inundado, ahogado con las palabras que intentan clausurar el precipicio abierto del cual emerge el sexo. El niño habla, pero no es dócil, se resiste al habla domesticada. El sexo resiste al habla. El polimorfismo erótico del niño es una forma de resistencia. Bleuler lo entendió y por eso le propuso a Freud quitar a Eros y dejar el autismo. Freud no aceptó, pero el autismo se impuso como se impone la lengua escrita.
El sexo resiste y por eso lo que Freud llamó sexualidad infantil siempre será eros sublevado. En el adulto eso late. Las desviaciones no son otra cosa que la persistencia de lo infantil. Es el retorno de lo olvidado durante la domesticación, en el momento de aprender a escribir. No se puede escribir una teoría sexual porque el sexo no es teorizable. El sexo nace, florece en el precipicio, en la rotura de la existencia. El sexo florece abruptamente en la prematuración, en la larga marcha hacia la moderación. Surgen placeres inauditos que se independizan de las necesidades, que se independizan del vivir y crecer. Son placeres independientes de la vida, pero que solo son posibles en la vida, en el que vive. Otra obra gloriosa de Freud, la sexualidad ampliada, que precisamente por ampliada no es sexualidad sino eros. ¿Por qué el goce sexual sería solo genital? ¿Por qué dividir y clasificar los placeres? ¿Por qué desexualizar el cuerpo? Y esos placeres que se abisman en la latencia no desaparecen, por el contrario, en el río del olvido laten. El sexo naciente incomoda, tanto al adulto, no quiere saber nada de eso, como al niño, no sabe qué hacer con eso. Sexo y saber no se llevan, por eso no se puede escribir una teoría sexual. Escribir es fijar, y lo que late no puede ser fijado. Si del amor solo puede haber figuras, ¿por qué podría haber teorías sexuales? Si el sexo es eso que surge entre las paredes del precipicio, el sexo es eso extraño que late, que hace latir, es aquello que incomoda por ingobernable, por inapropiable. El placer está ligado a una pérdida que Freud la relaciona con el fin de la excitación, con la vuelta al equilibrio. Sin embargo, eso que late no descansa, produce desasosiego, sueños, síntomas, tropiezos, olvidos. El sexo en un primer momento se manifiesta en la boca y disfruta de una cierta pasividad. El sexo en el niño abre su boca ante el empuje de la madre. Para no ahogarse, el niño empieza a tragar. No es la leche tibia en la garganta lo que produce placer en el niño, sino la sumisión, la dependencia. El placer se encuentra en la ilusión de reconstruir la unidad perdida. En tanto no haya palabra, en tanto no haya yo, el niño puede mantener la ilusión. El placer de la unidad significa también su pérdida. ¿Por qué la palabra sexo remite directamente al órgano? Hay un misterio lingüístico, la lingüística que transforma al órgano en amor, hacer el amor. ¿Por qué al acto sexual se le dice de esa manera? ¿Los niños que no copulan están impedidos de amar? ¿Acaso el niño en su jubiloso ajetreo no amodia al otro que se le aparece en el espejo? Amodia es un neologismo que surgió en Montevideo en este intento de traducir el neologismo de Lacan a enamoración. José Asandri en Montevideo encontró esta palabra, amodio, que además era el nombre de una persona. Se llamaba Amodio, no sé cuánto el apellido, y que curiosamente le hacía honor a su nombre porque había sido un antiguo militante tupamaro y que traicionó a sus compañeros entregándolo. El niño, después de su experiencia de satisfacción, siempre primera, cierra sus ojos, se sumerge en la negrura de su propia existencia, se entrega al sueño, un sueño sin lenguaje pero atravesado de ruidos y olores del mundo exterior que lo conectan con su mundo anterior. Dormir es como sumergirse en la espesura de la noche negra sin estrellas. El deseo empuja a la boca del niño a recorrer el cuerpo, a extender la superficie de un cuerpo todavía no recortado, no separado. La mirada ciega del niño no puede guiar la búsqueda. Es la nariz, el olfato quien lo orienta. Allí está el alimento, allí la satisfacción. El niño que no camina no ha despegado la nariz del suelo ni el objeto que desea. Casi de inmediato, con el primer llanto, con el advenimiento al nuevo mundo, llega el ahogo, la primera experiencia de satisfacción. Eros entra a la vida del niño. La teta será el primer flechazo del daimon. De ahí en más ya nada será igual en la vida del infante. Según testimonios, Freud nombraba a su hija Ana como su Antígona, reconocimiento explícito de su ceguera. ¿Qué es lo que Freud no podía ver? No soy yo quien te ama, es el amor quien ama en mí. Es el amor a través de mí que llega a vos.
Es el amor que se apodera de mí, de mi cuerpo y lo enloquece. Así se aparece el amor loco ante vos, arrebatado ante vos. Es el amor con una de sus caras que se apodera de mi rostro. Esa mueca que ves no soy yo, es el amor en mí, es el amor que se apodera de mí y va hacia vos. Te busca, no descansa. Ese amor indetenible es el que lleva por nombre deseo. Es en el cuerpo de la mujer donde se encuentra la puerta de entrada al mundo. Somos arrojados al mundo, inmundo, en el mundo. Nacemos entre heces, orina, sangre y placenta. Lo que da vida muere y no se tiene recuerdo de esa muerte primera, pero quizá también eso late. Si Dios no puede ser nombrado, Eros no puede ser visto. Todo lo divino se yergue sobre un fondo de ausencia. La ausencia es el vacío central con el que trabaja el alfarero. Cuando el niño se apropia del lenguaje, se ubica en el mundo de otra manera. Ya no está en estado deyecto, arrojado, ya no necesita del objeto para guiarse en el mundo. Con la palabra como herramienta puede transformar al mundo. Dios nombra y hace existir. La cosa deja de serlo. Dios nombra pero no puede ser nombrado. Dios mantiene el estatuto de cosa al ser innombrable. La cosa no existe, no está fuera de sí. Dios solo es en sí, por ende no está. Dios no es otra cosa que un modo de decir ausencia. Lo real aflora a veces en el interior de la realidad, acecha como una fiera. El sexo designa el lugar vacío, el corte, pero ¿alcanza el corte aunque corte en dos para que el corte designe lo que queda de cada lado? ¿Por qué desde el fondo de los siglos se reduce el sexo a la reproducción? ¿Por qué esa obsesión por la reproducción, por su verdad? Ante lo indomeñable del deseo que no reconoce ley alguna del patriarcado, el sometimiento de Eros por el sexo garantiza la propiedad, aún en el engaño. El nombrar nombra y apropia. Los hijos forman parte del patrimonio. El nombre del padre no es otra cosa que una revolución lingüística que legaliza la propiedad. Si yo puse la semilla, el fruto me pertenece. Freud se equivoca cuando universaliza la pregunta del niño. Él no se pregunta de dónde venimos, le importa nada la historia. Él quiere conocer el lugar de dónde proviene, la cueva oscura de donde fue arrancado. Si la lengua es un misterio, el nacimiento también lo es. La pregunta por el origen es la del propio inicio. ¿Dónde y cuándo empezó todo? Ante la falta de respuesta, se expande la curiosidad con la ilusión de responder a la pregunta primera. Si conozco el origen del universo, puedo conocer el mío. Así se pasa del conocer al saber. La explosión original, el Big Bang, no es otra cosa que la simiente que llena de vida el universo. Tal vez por eso exista una obsesión con la reproducción en desmedro del placer que por lo general habita en el misterio. Freud, gran lector de Sófocles, debía saber que para el dramaturgo el amor era un toro indomable. Al ceñir a Eros a la ciencia sexual, Freud intentó domar a Eros, ya no maestro, sino amo, jugando con el metro, ¿no?, del francés. Freud construye el laberinto más eficaz para encerrar al toro Eros. No hay conciencia anterior al habla. Es algo tan simple que casi no fue pensado. Freud lo alcanzó a intuir. Pero el cuerpo, que no es cuerpo todavía, porque no hay cuerpo sin habla, siente, vive. Hablado el niño va siendo marcado, modelado con sonidos insignificantes, sin sentido. He ahí el inconsciente, algo tan simple. Antes del sentido hay un sentir insubjetivo. Se nos enseña que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Se esconde a Eros bajo la alfombra de lo sexual y a lo sexual bajo la alfombra de la reproducción. Todo esto no es más que el intento, vano por otra parte, de darle un sentido a Eros, sentido también como telos, pero Eros no tiene un claro objetivo como no sea despertar las pasiones, solo dispara la flecha de manera caprichosa, sin un fin determinado. ¿Cuál es la metamorfosis que encuentra Freud en la pubertad? Es la salida a la luz de lo que fue ocultado en un periodo oscuro llamado latencia, el deseo sexual. El toro encarrilado en el laberinto del nuevo fin sexual. El adolescente logófobo incorpora ideales, deberes, leyes, se empacha de fines y se aleja del deseo, siempre antisocial, del erotismo inevitablemente salvaje. Creceos y multiplicaos.
escucha, repite, eruta y se orienta por la vía de la sexualidad reglada, educada en la multiplicación de la especie, en la filogénesis. Cuando Freud inventó el dispositivo del complejo de Edipo, no hizo más que recuperar, aunque no lo supiera, la tensión primaria existente entre la madre y el niño, tal como lo describe de la Boétie, y realiza el mismo salto, de la díada a lo sexual. Del mismo modo, Lacan señala esa tensión en el estadio del espejo, con lo cual nos encontramos con que el sino de la existencia humana no es otra cosa que la tensión entre lo uno con mayúscula y el uno con minúscula. Bueno, el uno con minúscula, el uno y el uno. Bueno, se me ocurrió ayer leerlo, porque de alguna manera el libro de Quiñar lo leí cuando terminé de escribir este libro y que me sumergió en el punto sobre el que vengo a hablarles a ustedes, que es la diferencia sexual. Porque en verdad el drama de todo esto es la palabra sexual, como habrán ya intuido con lo que leí, ¿no? Hay un desplazamiento de Eros hacia lo sexual. Ya la palabra teoría sexual nos ubica en un determinado lugar, ¿no? En un lugar de saber, de conocimiento, que justamente se opone a Eros. Después vamos a ir avanzando de a poquito en esto que quiero conversar. Y entonces voy a empezar por un mito que inventé yo, un mito inventado por mí. Cuando hace muchos años yo era todavía adscripto en la cátedra de psicoanálisis y había que hacer trabajos para aprobar la adscripción, yo escribí un trabajo que se llamaba El Pequeño, parafraseando a Georges Bataille, que tiene un libro que se llama El Pequeño. Y entonces hay una parte donde tenía que hablar del falo, y entonces inventé un mito para dar cuenta de esta cuestión de la diferencia. Se los leo. Cuando el hombre era niño, acá le estoy choreando a Wim Wenders en Las alas del deseo, sepan disculpar. Cuando el hombre era niño, aún sin palabras, aún sin saber que era niño, se mira a sí mismo. Su mirada se pone fuera, su mirada se pone otro. Aún sin palabras, el niño es otro para mirarse. El niño sin palabras, sin ropaje que lo cubra, encerrado en la soledad de su habitación, mira, y esto es lo que ve. En su cuerpo todo es dos, menos eso que cuelga entre las piernas. Eso es uno y eso cuelga. ¿Por qué no podría el niño sin palabras suponer que eso que es uno sobra? ¿Por qué no querría el niño, al que le suponemos un saber innato de la simetría, querer cortarse eso que sobra, eso que rompe la simetría del cuerpo? ¿Cómo podría hacer para perderlo? El hombre, que todavía es niño, hace unos cuantos intentos, pero eso no se sale. Queda ahí como una marca de su imperfección. ¿Qué hacer para perderlo? Al mismo tiempo, cuando la mujer era niña, sin saber aún que era niña, encerrada en la soledad de su habitación, se sale de sí, se ubica en otro y se mira. Y es esto lo que ve. 2 brazos, 2 piernas, 2 manos, 2 pies. También ve 2 ojos, 2 orejas y 2 agujeritos de la nariz. Ahí está. Su cuerpo es armónico. Nada está fuera de lugar, nada que agregar ni nada que sacar. Todavía el niño no sabe que eso que cuelga se llama pene. Todavía no sabe siquiera para qué sirve. Eso, dormido en la oscuridad del pañal, realiza su función ajeno a la mirada del niño. Cuando los niños eran niños, aún sin palabras, salen de sus habitaciones y se encuentran. No tienen palabras para decirse, solo pueden ofrecer al otro lo que antes se ofrecían a sí mismos. Entonces, el niño ve que el otro no tiene eso que cuelga, eso que es uno. Al mismo tiempo, la niña ve que el otro tiene algo que ella no tiene. ¿Sobra o falta? El niño y la niña supieron entonces que eso que cuelga los hacía diferentes. Otra y otro ya jamás volvieron a mirar igual. Las palabras modificaron las miradas,
Las palabras, que a su vez llegaron de otro lado, palabras casi iguales pero diferentes, apenas una letra, aunque no supieran todavía que era una letra. Hacía toda la diferencia. Niño, niña. Palabras para decir la diferencia. El niño mira a la niña y envidia la armonía de su cuerpo. Por su parte, la niña ve eso que cuelga y envidia la singularidad, la marca de lo uno en el cuerpo del niño. ¿Qué ganaría el niño si lo pierde? ¿Qué ganaría la niña si lo tiene? Cada uno, en la soledad de sus habitaciones, piensa en las acciones necesarias para lograr sus objetivos. Cada uno quiere ser el otro, cada uno quiere terminar con la diferencia. Pero si ambos lograran sus objetivos, establecerían nuevamente la diferencia. El niño, el hombre todavía niño, piensa en la niña que no tiene y que anhela tenerlo. Si él lo perdiera, si lograra sacarse de encima eso que pende, luego, ¿lo desearía? La niña, encerrada en sus meditaciones, piensa en el niño, poseedor de eso. Recuerda que él quiere perderlo. Si ella lo tuviera, ¿ya no querría nada? ¿O querría perderlo? ¿Tenerlo para perderlo? En todo caso, queda claro para ambos que eso que pende, que es uno, hace la diferencia. No saben cuál diferencia, no tienen las palabras todavía. Eso es uno. Tenerlo hace la diferencia. Y lo que al principio fue pura negatividad para el niño se convierte en el rasgo que rasga, que corta la unicidad con el otro. Eso cuelga y en sus cambios de tamaño, en sus movimientos caprichosos, se anuda a palabras nuevas que van llegando. La niña, por su lado, que al principio miraba su cuerpo armónico, descubre que eso que cuelga hace la singularidad y que no tenerlo se liga a otras palabras. Y entonces desea las palabras que le llegan al niño. Ambos descubren que las palabras visten a eso y eso vestido de palabras brilla. Eso hace la diferencia. Sin embargo, ambos la niegan. ¿Será que sospechan que los vestidos brillantes pueden migrar y eso puede caer? ¿Es acaso lo mismo negar la diferencia a que ésta no exista? Eso, entonces, debe estar ahí de una u otra forma. Eso está y brilla, aunque ambos descubran que lo que brilla es la palabra que lo recubre. El niño y la niña, poseedores ahora de palabras que brillan, miran sus cuerpos y descubren, azorados, que sus cuerpos están cubiertos en su totalidad de palabras, que sus cuerpos brillan vestidos de palabras brillantes y más aún, descubren que al posar la mirada sobre cualquier objeto extraño y nombrarlo, el objeto también brilla. De esta manera, el mundo se transforma en un universo luminoso y la diferencia, lo que al principio marcó la diferencia, se sumerge en la opacidad. Según la captación imaginaria de qué mirada sería la vagina ausencia de pene en vez del pene ausencia de vagina, se pregunta Tami Ayush, y creo acompañarlo en esta pregunta. Como se darán cuenta, esto lo escribí en el año 2000, este mito. Hay una extraña coincidencia con esto que escribí hace unos meses, ¿no? Sin siquiera recordar cuando escribí esto que había escrito esto otro. Pero porque el punto me parece que sigue siendo el mismo. ¿Por qué añadirle a la diferencia el término sexual? ¿No? ¿Por qué inscribirlo ahí, en sexual? Hay diferencias, claro que hay diferencias. Niños, niñas, niñes, hay diferencias. Pero las diferencias están ahí, en lo sexual. Digo, para recurrir al mito, al principio nosotros podemos decir la diferencia es imaginaria. Uno tiene algo, el otro tiene otra cosa, uno dice a mí me sobra, el otro dice a mí me falta. Hay diferencia, claro que hay diferencia. Pero, ¿eso significa diferencia sexual? Llevar la diferencia a la diferencia sexual no implica ya someter esos cuerpos a un saber. Y si sometemos los cuerpos a un saber, ya no implican inscribirlos en una determinada orientación, epistémica que organiza el mundo en base a un binarismo. Paul Preciado, cuando estuvo en la École Freudienne, en la École de la Cause Freudienne,
invitado a un coloquio que además era sobre la mujer en psicoanálisis, un título espantoso para convocar a un coloquio, y además invitarlo a él a hablar en ese coloquio. Estoy envidiando tu mate, así que cuando quiera pasar. Perdón. Tengo una envidia en este momento. Perdón. Está medio tibión, pero bueno. ¿Querés que se ve yo? Entre otras, en verdad traigo lo de Paul Preciado fundamentalmente porque él a lo largo de su intervención, que en verdad hay que decir a lo largo de su escrito, porque no sé si ustedes saben, pero fue interrumpido, no lo dejaron terminar. Es curioso, es muy interesante porque a Lacan le pasó lo mismo en 1936. Cuando él presenta el Estadio del Espejo, Jones, que tenía una escucha muy atenta, lo interrumpió porque no podía permitir que Lacan siguiera hablando y manifestando su diferencia con Freud sin decir que estaba en desacuerdo con Freud. ¿Por qué? Porque lo que Lacan estaba diciendo ahí del Estadio del Espejo era que la identificación es a la imagen del otro y no una identificación al otro. Estaba introduciendo la idea de la imagen del otro, ¿no? Que no es lo que dice Freud. Cuando Freud habla de la identificación no mete la imagen para nada. Cuando Jones escucha eso lo interrumpe. Curiosamente, a Paul Preciado también lo interrumpe. Pero si traigo lo de Paul Preciado es porque él en su texto habla de la diferencia sexual, de la epistemología de la diferencia sexual y del régimen de la diferencia sexual. Y por lo menos para mí, al menos, no me quedó claro que él hiciera diferencias claras entre esas tres nominaciones. Me parece que las decía casi como sinónimos y me parece que no lo son. Y me parece que justamente mantener una diferencia entre régimen, que es absolutamente político, epistemología, que es académico, sostenido por lo político, y diferencia sexual, que es más de otro orden, por ejemplo, hasta podríamos decir imaginario, mantener esas diferencias nos permite justamente pensar en qué se asienta la noción de diferencia sexual. Es decir, poder seguir pensando y preguntándonos acerca de la noción de diferencia sexual. Porque pareciera ser que todos tenemos muy claro qué queremos decir cuando decimos diferencia sexual. Sin embargo, la verdad es que es muy poco claro. Muy poco claro. Hay un libro que les recomiendo de una neurobióloga argentina, pero que vive en México, que se llama Luz Sichia, que publicó un libro que se llama La invención de los sexos. Y es muy interesante la invención de los sexos. Y es muy interesante porque es desde la neurobiología donde ella se dedica a dinamitar lo que se sostiene desde la biología como diferencia sexual, ¿no? O sea, no es desde un campo ajeno, desde un campo exterior, sino desde el adentro mismo que ella se dedica a dinamitar eso. Luz Sichia es una investigadora muy joven, yo calculo que debe tener 30 años, por ahí, y comienza el libro, es su tesis doctoral, comienza el libro contando de que ella estaba por hacer su tesis doctoral, que era de otra cosa, era una investigación absolutamente neurobiológica, de una acción específica, de una enzima de no sé qué cosa, y cuando va al laboratorio para empezar a hacer los experimentos con las ratitas, con los cobayos, se encuentra con una cuestión, y es que todas las ratas eran machos. Entonces pregunta al jefe del laboratorio por qué eran machos y no había ratas hembras. Y la respuesta del director del laboratorio es porque no queremos que las diferencias hormonales alteren el resultado de los experimentos. O sea que ya de partida, todas las investigaciones con ratas ya están sesgadas porque no se usaban ratas hembras. Ya de inicio, de partida. Bueno, y después, en el libro, ella se dedica a recorrer
desde Hipócrates hasta nuestros días, cómo va evolucionando las nociones de diferencia sexual. Y hay una cosa muy interesante. Yo estuve una vez en una conversación con ella y ella comentó algo que a mí me pareció muy impresionante. Y es que en el día de hoy, 2025, digo porque cuando publica el libro, 2025, a nivel de la neurobiología han vuelto a rescatar la teoría de la existencia de un cerebro masculino y un cerebro femenino. Y esto es muy interesante. Si vamos a los 3 ensayos, Freud ahí, cuando está en el punto de los desvíos sexuales y hablando de los invertidos, dice que no hay un cerebro masculino y uno femenino. Lo dice Freud en 1905. Y hoy las teorías neurobiológicas están volviendo a rescatar la existencia de un cerebro masculino y un cerebro femenino. Entonces digo, realmente hay ciertas cosas que ha planteado Freud, ¿no?, que son de una brillantez, de una genialidad increíble porque no se condicen con la época. Hay otras en las que él está totalmente atrapado en la época, vamos a charlar algunas cositas, pero hay cosas en las que realmente está a años luz de su época, como por ejemplo eso. Y ni hablar del punto que es con el que yo arranqué todo esto, que es lo de la sexualidad infantil, ¿no? Si vamos a Krafft-Ebing, por ejemplo, Krafft-Ebing va a plantear de que la sexualidad infantil sería una aberración sexual, ¿no? Es decir, son niños que viven una sexualidad anormal, ¿no? Viven una sexualidad anormal. Y, bueno, él va a plantear la bisexualidad de partida, lo que se terminó transformando, podríamos decir, en un salvavidas de plomo para Freud. Porque, por un lado, lo saca de la lógica de la medicina. Si la bisexualidad es de partida y no es una aberración sexual, como lo dice Krafft-Ebing, ahora les voy a leer lo que dice Krafft-Ebing de la bisexualidad, ya está saliendo de la lógica de la medicina. Pero, al plantear la bisexualidad y que eso acompaña de algún modo la vida del sujeto desde que nace hasta que muere, como por ejemplo lo podemos constatar en El yo y el ello y en el caso de la joven homosexual, donde Freud va a retomar las tesis de Magnus Hirschfeld de los estados intermedios, ¿no? Por ejemplo, en El yo y el ello, Freud va a decir, ahí va a hablar del complejo de Edipo completo, ¿no? En donde dice, nadie es enteramente heterosexual, que sería una punta, y la otra punta sería absolutamente homosexual. Dice, nadie es una cosa o la otra. En el medio hay infinitos intermedios. Esto él lo recupera de Hirschfeld. Podríamos hacer un paréntesis y hablar de la relación entre Freud y Hirschfeld, pero nos vamos a ir al demonio. Entonces lo vamos a plantear ahí, digo porque en los 3 ensayos... Perdón, pero quiero hacer un asterisco ahí. Sí. Ese, al parecer, es el primer cruce entre psicoanálisis y teorías de género. La referencia que hace a Magnus Hirschfeld en 3 ensayos, porque él es un activista homosexual por los derechos homosexuales, y es la primera referencia, digamos, rastreada históricamente, digamos, en el psicoanálisis de ese cruce. Sí, en realidad, si volvés a los 3 ensayos, hay una larga nota al pie que tiene varios añadidos. 1910, no esa, una de 1910, una de 1915, otra de 1920, donde menciona una propuesta de Ferenczi que él la rescata y que sin embargo no pasó, que es dejar de hablar de homosexualidad para hablar de homoerotismo. Y habla que hay homoeróticos objetivos y homoeróticos subjetivos. Y ahí sí que, sin que existiera todavía obviamente la palabra género, pues sabemos que viene después, realmente ahí Ferenczi da en el clavo para construir una teoría de género, que el psicoanálisis deja caer. Este libro se llama El otro giro del 20, porque tiene que ver con la exclusión de los homosexuales a partir de 1921 en la IPA. Pero justamente, ¿no?, me parece que esto de que no pasa la propuesta de Ferenczi
tiene que ver con que después, en 1921, porque el texto de Ferenczi es del 14, donde él plantea esto, y en el 21 es donde quedan excluidos los homosexuales, curiosamente con una alevosa anuencia de Ferenczi, porque lo que dice Ferenczi en un renglón dice, sí, es mejor excluirlos porque los homosexuales explícitos son demasiado anormales. Leer eso de la pluma de Ferenczi es una patada al hígado cuando nosotros conocemos la trayectoria Ferenczi, ¿no? Creo que en verdad las razones por las cuales Ferenczi dice eso y después Freud y Rank aceptan la postura de los alemanes son cuestiones políticas. Creo que son absolutamente políticas. Bueno, paréntesis, me voy a ese momento. Por eso no quería escribir para que pudiéramos eso, ¿no? Que se abran las cosas. Si ustedes tuvieron acceso a las circulares del Comité Secreto, van a ver que el Comité Secreto mandaban 3 cartas por mes, el 1, el 11 y el 21 de cada mes. Eso fue una propuesta que surgió a partir de 1920. El 1 de diciembre de 1921, Jones manda una carta en donde, entre tantas cosas, dice: los holandeses me consultaron acerca de la conveniencia o no de aceptar a un médico homosexual explícito, manifiesto es la palabra, no explícito, manifiesto. Y yo les recomendé que no. Y me pregunto, y por ende les pregunta, porque lo está escribiendo, si no sería bueno tomarlo como regla general. Eso es el 1. El 11, Freud y Rank responden un largo párrafo a eso, donde dicen estar en total desacuerdo, porque eso no podía ser una vara para medir el ingreso, no, porque ya sabemos que los homosexuales, todas las cosas que había dicho Freud sobre la homosexualidad a lo largo de sus producciones hasta ese momento. Incluso, la colaboración con el Hargus de Hirschfeld en 1908, la colaboración económica con el instituto, con la asociación que Hirschfeld había fundado a finales del siglo XIX, con la apertura en Viena de una filial de la asociación de Hirschfeld presidida por Reich. Es decir, había, ¿no?, una manifestación, más allá de que había diferencias entre Freud y Hirschfeld, como por ejemplo escribe en 1910 en el texto de Leonardo, ¿no? Ahí hace una mención cuasi explícita a Hirschfeld. De Ferenczi no se sabía nada, pero bueno, Freud y Rank se oponen. Ferenczi dice esto, los alemanes no dicen nada. 11. 21 de diciembre, nadie dice nada, ni los alemanes, ni Ferenczi, ni Freud, ni Rank. Y llegamos a enero del 22, y acá hay un temita. Las circulares traducidas al castellano arrancan en 1920 y 1921. El tomo 3, que es el de 1922, no está traducido al castellano, sí está en alemán. Y yo tuve que pagar una traducción para poder seguir ese debate ninguno. El 11 de enero los alemanes se despachan. Un largo texto en donde, en resumidas cuentas, y además lo mencionan a Hirschfeld como un fracaso de haber tenido un homosexual dentro de la IPA, ¿no? Pero en el largo fárrago, en síntesis, sería algo así como: si ellos no pudieron curarse de su homosexualidad a través de un análisis, ¿cómo podrían después curar a otros siendo analistas? ¿No? Ese es más o menos el resumen. Curiosamente, luego viene la Carta de Viena, en donde Freud y Rank asienten a la postura de Berlín. Rarísimo. En menos de 30 días y sin que decir agua va, Freud y Rank se dan vuelta y acceden. ¿Por qué digo que la cuestión es política? Porque recordemos que es en ese momento que se está abriendo el Instituto de Berlín y que el financista del Instituto de Berlín era Eitingon,
uno de los miembros del comité secreto, y que el ideólogo del Instituto de Berlín era Abraham. Entonces no estaba como para andar discutiendo con los alemanes. Recuerden que el sueño de este instituto de Freud se había hundido en Budapest cuando cambia el sistema político en Hungría y se muere Anton von Freud, que iba a ser el financista del primer instituto que iba a ser en Budapest, no en Berlín. Cuando se hunde el sueño del Instituto de Budapest, aparecen Abraham y Eitingon diciendo: hola, acá estamos nosotros, tenemos la tarasca, abrimos en Berlín. Entonces, no era como para andar peleándose mucho. Yo quiero creer que el cambio de posición de Freud y Rank tiene que ver con una cuestión política más que una cuestión de convencimiento, porque precisamente y curiosamente, a partir de ese momento, Freud empieza a recuperar a Hirschfeld. En ese momento es que Freud empieza a recuperar a Hirschfeld, ¿no? En las notas al pie que va agregando en los 3 ensayos, en el yo y el ello, y en el caso de la joven homosexual. Es decir, por eso se llama el otro giro del 20. Por un lado, la exclusión de los homosexuales, pero también ese otro giro que empieza a dar Freud ahí adentro mismo, él, en solitario, ¿no? Que es empezar a recuperar la tesitura de Hirschfeld, ¿no? Me pareció interesante ese gesto de Freud de volver a recuperar a Hirschfeld en ese momento. Bueno, ahora bien, si bien todo esto es cierto, les voy a comentar de un librito. Ay, no lo traje. Bueno, un libro de Louis Jortin, que se llama La invención de la cultura heterosexual. Y es muy interesante porque él dice: el comportamiento heterosexual efectivamente es universal. ¿Por qué? Por una cuestión de la filogénesis, de la sobrevivencia de la especie. Pero la cultura heterosexual no es universal, es histórica y tiene fecha de nacimiento. Y él la va a ubicar en el siglo XII. Antes, dice, la cultura no es que era homosexual, era homosocial. Y entonces habla del ejército de los espartanos, ¿no? Que hacían esta cuestión de la camaradería, podríamos decir hasta de las masas que habla Freud, ¿no? El ejército, la iglesia son homosociales. Tim va a ubicar este pasaje de la cultura homosocial a la cultura heterosexual entre el siglo XII y el siglo XVII, o sea, 5 siglos para que se instale la cultura heterosexual. No fue fácil. ¿Por qué? Porque hubo resistencias a la instauración de la cultura heterosexual. De más está decir que, aunque parezca un chiste, que una de las primeras resistencias fue la de la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia también rechazaba la cultura heterosexual y se mantenía a favor de la cultura homosocial. Entonces, ahí se produce una cosa muy interesante. Esto ya no lo dice Tim, esto lo digo yo, que lo comento en este libro mío anterior, Viajar con Freud. No, perdón, en este libro no, en otra cosa que estoy escribiendo ahora. Se me cruzaron los cables. Estoy armando una genealogía del nudo Borromeo. Y justamente ahí voy al siglo XII porque en Chartres, una localidad 90 kilómetros al sur de Francia, es donde aparece por primera vez en el siglo XII el dibujo del nudo Borromeo. Ahí aparece por primera vez. Es la representación matemática de la Santísima Trinidad. Dios es uno y tres, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No pueden ser pensados por separados. Si se separa uno, se separan los tres, ¿no? Pero no hay Padre sin Hijo y sin Espíritu Santo, no hay Hijo sin Padre y sin Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo sin Padre y sin Hijo. Los tres anudados, ¿no? Yo en este trabajo que estoy haciendo, estoy justamente haciendo un rastreo desde
desde el siglo III, donde empiezan las primeras representaciones de la Santísima Trinidad, hasta llegar a Chartres. ¿Y por qué en Chartres? Me fui al carajo, pero no importa, ya volvemos. ¿Por qué en Chartres? Porque en Chartres se practicaba el quadrivium, ¿sí? Y el quadrivium solo fue posible practicarlo a partir de la invasión mora a España. ¿Por qué? Porque los moros son los que traen a Occidente las matemáticas y la astronomía. Y resulta ser que en Chartres fue maestro un judío que había crecido en España bajo la dominación mora y por lo tanto conocía las disciplinas árabes, y entonces después, cuando se transforma al cristianismo, se convierte al cristianismo con Alfonso XII, porque se convierte en su médico personal, viaja a Chartres y enseña geometría y astronomía. Y ahí deja la semillita, y ahí entonces los monjes de Chartres inventan el nudo Borromeo, que obviamente no se llamaba Borromeo, ¿sí? Porque la familia Borromeo aparece en el escudo Borromeo, aparece en 1450, el nudo Borromeo. Pero el nudo, que no se llamaba Borromeo, existía de mucho tiempo antes. Es otra novela esa. Pero ¿por qué me voy a Chartres? Porque Chartres fue el primer lugar de Occidente donde se empezó con el culto a María. Y esto tiene que ver con la resistencia a la cultura heterosexual. ¿Por qué? Porque en el siglo XII nace el amor cortés. Y el amor cortés era cantarle a la dama, a esa dama inalcanzable, pero era cantarle a la dama. Mientras los hombres, con su homosociabilidad, andaban guerreando en las cruzadas y yo qué sé, las mujeres se dedicaron a generar estos juegos corteses del amor, ¿no? Entonces, como nace el amor cortés, la Iglesia, primera resistencia a la cultura heterosexual, dice, bueno, si le van a cantar a las damas, mejor que sea cantarle a la dama, la Virgen María. Y entonces, en Chartres, nace el culto a María por un hecho fortuito, pero que es coincidente en términos históricos. En el siglo XII se quema la catedral de Chartres y había en el sótano de esa catedral estaba un manto que se supone que era un manto de María. Entonces, después del incendio, bajan al sótano y, oh, miracolo, el manto estaba intacto. Entonces se hizo una gran procesión de homenaje a María, con lo cual se juntó guita para levantar la nueva catedral de Chartres, que se levantó en tiempo récord. Entonces, en Chartres nace el culto a María, que implica el primer paso en una resistencia a la cultura heterosexual. Es decir, en vez de cantarle a las damas, cantarle a la dama. Si ustedes leen algunos párrafos de Santo Tomás, que es anterior a esto, van a ver que Santo Tomás la liquida a María. O sea, María no tenía ningún tipo de lugar dentro de la Iglesia Católica. Además de volver a la madre, pero es a partir de ahí. Volver a las damas a la madre. Sí, claro, es la dama inmaculada, ¿no? Ustedes vieron que nosotros en una época, porque ahora ya queda mal decirlo, pero cuando uno era chico y jugaba la pelota y a uno le hacían un fútbol o qué sé yo, decía, tu madre será una santa, pero vos sos un hijo de puta. División, ¿no? Madre, mujer, ¿no? Las madres son santas y las madres no cogen, las mujeres cogen, ¿no? Las madres no, las mujeres sí, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera resistencia. Una segunda resistencia lo ubica Freud, lo ubica Tin en la filosofía, y una tercera en la medicina. Y lo que va a decir Tin es que, curiosamente, la resistencia a la cultura heterosexual que más ha perdurado ha sido la que está en la medicina, ¿no? Y ahí es donde nosotros podríamos llegar a ubicar a Freud.
Freud como un resistente en esta herencia de su pertenencia al mundo médico, una resistencia a la cultura heterosexual. Déjenme que les lea un fragmento de Ay, no me digan que no señalé la... No, era 173. A ver, espera. Porque es una carta... Ah, no. Esto. Le dice a Flies, es una carta del 7 de agosto de 1901, le dice a Flies, en lo que respecta a Breuer, tiene ciertamente razón al llamarle hermano. No obstante, no comparto tu desprecio por la amistad entre hombres, probablemente porque, en gran medida, soy una parte de ella. Como tú sabes muy bien, en mi vida, una mujer no ha sido jamás un sustituto de un camarada, de un amigo. Si la inclinación masculina de Breuer no fuese tan extraña, tan pusilánime, tan contradictoria como lo es todo en su vida emocional, constituiría un hermoso ejemplo del tipo de logros en que podría sublimarse la corriente andrófila del hombre. Un claro ejemplo de resistencia a la cultura heterosexual. Nunca una mujer va a reemplazar la amistad entre hombres, ¿no? Clarísimo. Bueno, lo que les decía de lo que decía Krafft-Ebing de la bisexualidad, esto lo dice Freud en los 3 ensayos. Dice, la teoría de la bisexualidad ha sido expuesta en su forma más simple por uno de los defensores de los invertidos masculinos, cerebro femenino en cuerpo masculino, mas no conocemos los caracteres de un cerebro femenino, lo que decía antes. La sustitución del problema psicológico por el anatómico es tan ociosa como injustificada. La tentativa de explicación de Krafft-Ebing parece más exactamente planteada que la de Ulrich, pero en esencia es similar a ella. Krafft-Ebing ponía que la disposición bisexual da al individuo centros cerebrales masculinos y femeninos, al mismo tiempo que órganos sexuales somáticos de ambos sexos. Dichos centros no se desarrollan hasta la época de la pubertad y principalmente bajo la glándula sexual, independientemente de ellos en la disposición. Pero hablar de centros masculinos y femeninos es lo mismo que hablar de centros de uno u otro sexo, y ni siquiera sabemos si podemos aceptar para las funciones sexuales localizaciones cerebrales, centros como lo aceptamos para la palabra. Recordemos que estamos en la época, ¿no?, de las localizaciones cerebrales de Philippe de Broca. Bueno, con lo cual ya ven que Freud ahí se ubica en otro plano, totalmente distinto. Vamos ahora entonces a esta cuestión, ¿no?, de la diferencia sexual y que nos ubica en el plano de la sexualidad infantil. Ustedes vieron que Freud, esto que voy a decir ahora lo había dejado para el último, pero voy ahora, porque es en lo que estoy actualmente trabajando, que es una aproximación al niño freudiano. Porque Freud habla mucho de los niños y este carácter investigativo del niño, y dice cosas que obviamente, y acá hay que tomar el término percepción como percepción visual, porque Freud lo explicita, es el niño cuando ve, ¿no? Ve a la hermanita, ve a la tía, ve... ¡Qué manera de ver concha esos niños! Yo cuando era niño pero no veía una concha ni dibujada, nada. O sea, ¿qué niño es ese niño freudiano?
¿qué niño es ese niño? ¿No? Es decir, a mí siempre me llamó mucho la atención ese niño que veía tantas vaginas dando vueltas por el mundo. Claro, cuando uno lee la biografía de Freud, se empieza a dar cuenta que ese niño es él, ¿no? La casa donde creció, que era una gran habitación donde dormían todos juntos, ¿sí? Y después están los recuerdos infantiles de Freud. El viaje en tren a Leipzig y el viaje en tren de Leipzig a Viena, donde la ve a la madre desnuda. Ahora, si ustedes leen con atención en la carta a Fliess, donde le cuenta este recuerdo infantil, dice Mater nudam. Ni siquiera lo escribe en alemán. Es tanto el rechazo que le provoca que no lo puede escribir en alemán. Lo escribe en latín como para darle un toque de objetividad, ¿no? Un toque científico. Porque ver a la vieja en bola, ¿no? Ya dice otra cosa, ¿no? La vi a mi vieja en bola no es lo mismo que decir Mater nudam, ¿no? Le da un baño de objetividad, ¿no? De términos científicos, porque ustedes saben que las cosas científicas serias se nombran en latín. Kraft viene a hacer lo mismo. Kraft viene a hacer lo mismo. Claro. Viene hablando en alemán y después te tira un unilingus. Claro. Cuando tiene que hablar de lo específico antisexual, lo hace en latín. Claro, sí, porque ¿no? Es el escosor de hablar en la propia lengua. Entonces le damos un baño de cientificidad y lo nombramos en latín. Y entonces voy a mencionarles este libro que lamentablemente acá no se consigue, pero lo pueden comprar a través de Busca Libre, que sí está. Se llama Los 3 ensayos de teoría sexual de Sigmund Freud, una lectura. Y este libro, lo interesante que tiene este libro es que es un autor alemán, o bueno, de los Países Bajos, y un belga, Philipp van Houte y Hermann Westerink. Bueno, lo que cuentan acá, lo primero que cuentan, y es de lo que trata el libro, es que en el año 2015 hubo una reedición de la primera edición de los 3 ensayos, la de 1905. Y en 2016 fue traducida al inglés. Lamentablemente no está traducida al castellano. Nosotros tenemos acceso a la traducción castellana de Amor Orto, donde están todas las anotaciones de Strachey y sabemos exactamente qué fue añadido, qué fue borrado. Sin embargo, es muy difícil para nosotros leer los 3 ensayos y no pensar que esa versión que leemos, que en definitiva es la de 1924, no es la buena, la completa, porque es la suma de todas las adiciones y todo eso. Lo que estos 2 buenos hombres nos dicen acá es que en verdad no es una evolución del texto, un mejoramiento, un completamiento, sino que son 2 libros radicalmente distintos. Y que por eso es importante leer la primera edición. ¿Por qué? El primer punto. La primera edición de 1905 no está atravesada por el complejo de Edipo. Si hubiese estado atravesada por el complejo de Edipo, nunca Freud podría haber escrito que la pulsión no tiene objeto. Porque en el complejo de Edipo la pulsión tiene objeto. ¿Sí? Entonces, jamás hubiese podido escribir eso. Y lo que dice acá esta gente es que justamente algo que dice Freud en los 3 ensayos, a ver si lo encuentro, a ver si está acá. No, acá no está. Esto. Es una nota al pie agregada en 1910. La máxima diferencia entre la vida erótica del mundo antiguo y la nuestra está quizás en que para los antiguos lo importante era la pulsión misma y no como para nosotros el objeto. Glorificaban la pulsión y creían que ennoblecían al objeto, por denestable que fuera. En cambio nosotros,
resistencia a la cultura heterosexual, despreciamos la actividad sexual en sí y la disculpamos por los méritos del objeto. Esto está en una nota al pie de 1910. Entonces, el punto es que en 1905, efectivamente, los 3 ensayos están centrados sobre la pulsión. Y en cambio, las modificaciones que va introduciendo se van centrando en el objeto. Entonces son 2 textos totalmente distintos. Las razones que dan estos 2 señores de este cambio en Freud es la discusión que empieza a tener con Jung a partir de 1907. Y el resumen de ese gran debate lo vamos a encontrar en 1914 en Introducción del Narcisismo, donde todo el texto es una respuesta a Jung, ¿no? Bueno, todo ese debate que tiene Freud con Jung lo van llevando a modificar la primera edición de 1905. Pero son 2 libros absolutamente distintos. Y es muy difícil para nosotros, por más que tengamos todos los señalamientos de Strachey, poder hacer esa lectura diferenciada. O sea, nosotros estamos leyendo los 3 ensayos publicados en 1905, pero en verdad estamos leyendo la versión de 1924. ¿Sí? Y la de 1905 es otra cosa. Tan otra cosa de que en la versión de 1905 no están las fases de evolución de la libido. No hay una teoría evolucionista de la sexualidad en Freud. ¿Sí? Después, con la introducción de las fases, que recordemos que viene mucho después, ¿sí? Vamos a ordenar la fase oral, anal, fálico, castrada. Y, digamos, hay algo muy interesante en lo de las fases, ¿no? Porque Freud en 3 ensayos, por ejemplo, él habla de la primera experiencia de satisfacción, ¿no? Yo acá les leía lo de la leche tibia pasando por la garganta. Bueno. Ahora, esa es la primera, pero ¿acaso el control de la esfínter es la segunda? No, Freud nunca habla que sea la segunda, ¿no? Es decir, no hay una evolución, no se pasa de una a la otra, no hay una evolución de la libido, son diferentes fases. La primera es el modelo. La primera es el modelo. Y van a decir también estos hombres que los 3 ensayos van a ser el último texto de Freud, de manera general, cuyo modelo es la histeria. Y va a decir que a partir de ahí, el modelo para Freud a seguir va a ser el de la neurosis obsesiva. Y eso también es un cambio radical, ¿no? Porque empieza a ubicar, digamos, las clasificaciones en otro lado, ¿no? En otro lado. Entonces me parece muy interesante al plantear, digamos, la versión de 1905, tomar esta sexualidad infantil no como una fase evolutiva de la sexualidad humana. El periodo de latencia, justamente, no es una fase intermedia, es una ruptura, es una fase de olvido. Y la sexualidad infantil es lo que viene a irrumpir en la sexualidad adulta para que no haya relación sexual, si lo queremos decir en términos lacanianos. Justamente es la irrupción de la sexualidad infantil en la sexualidad adulta lo que impide la relación sexual, ¿no? En donde justamente el punto no es el objeto, podríamos decirlo en términos más existenciales, el encuentro con el otro. No está en juego eso, en la sexualidad infantil no está en juego eso. Lo que está en juego es la satisfacción de la pulsión. ¿Sí? Entonces, poder empezar a pensar la sexualidad infantil de ese modo nos lleva a pensar también de si conviene seguir hablando de sexualidad infantil o no deberíamos empezar a hablar de erotismo infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la palabra sexual está atravesada por el academicismo. Digo, la palabra sexualidad
arranca a mediados del siglo XIX y se incorpora a las teorías sexológicas nacientes, ¿no? Y en la sexualidad como una especialización de la psiquiatría, digamos, ¿no? La palabra sexual apareció en una novela en el siglo XVII, la palabra sexual, pero también refiriéndose al acto sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué reducir, ¿no? Esto? Freud habla de sexualidad ampliada. Y si habla de sexualidad ampliada, significa que no es sexualidad, es eros. Es eros. El eros que desconoce la diferencia sexual. Que sí reconoce la diferencia, porque va hacia otro. ¿Sí? Pero el otro como un lugar donde se satisface la pulsión, ¿no? A través del otro se satisface la pulsión. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años hubo una propaganda de Gancia. A mí me gusta mucho el Gancia y por eso me acordé de esa propaganda. Que hay una fiesta en una terraza y están todos ching, 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 y aparece el angelito culón, Eros, ¿no? Y empieza a tirar las flechas y las tira así, no apunta a nadie. Entonces le pega a quien le pega. Y hay una escena de la propaganda en donde hay una chica que está bailando y justo se le cae algo, se agacha, la flecha sigue de largo y entonces enchufa a dos varones. ¿Cuál es el problema? Eros no hace a esa diferencia, ¿no? No hace a ese binarismo. Eros tira las flechas y cae donde cae, ¿no? Entonces, digo, el tema de lo sexual encadena a Eros en una teoría que nunca va a dejar de ser cientificista. No digamos científica, pero al menos cientificista, ¿sí? Punto de la metamorfosis de la pubertad. Acá aparece una trastabillada de Freud enorme. Y es un punto también, digo yo, de resistencia a Eros. Cuando él plantea que en la pubertad aparece un nuevo fin para la pulsión sexual, la reproducción, y por ende un objeto adecuado, el heterosexual. Es decir, pone en juego la filogénesis. Y ahí Freud quedó amarradísimo. Una vez que ató la diferencia sexual a la filogénesis, Freud quedó amarradísimo, porque eso lo va a mantener siempre. Recuerden ustedes el punto 3 de Más allá del principio del placer, cuando hace el nuevo dualismo pulsional, justamente hablando de la pulsión de muerte, vuelve a hablar de la filogénesis. Es decir, la idea filogenética Freud lo atravesó siempre. Y ese es otro punto donde nosotros podríamos ubicar la resistencia a la cultura heterosexual, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía Tin, comportamiento heterosexual hubo siempre, porque la filogénesis obliga al encuentro heterosexual, pero la cultura heterosexual es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí Freud está ligando lo sexual a lo heterosexual por el lado de la filogénesis. Y ese amarre no lo rompe más. Al punto que, recordemos en el punto 4 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Hay una frase que dice ahí, que todos la usamos como comodín para decir grandes cosas. Y es, cuando uno cede en las palabras, termina cediendo en las cosas. Pero si ampliamos la lupa y leemos el párrafo completo, vamos a ver a qué se está refiriendo Freud. Y Freud se está refiriendo justamente de que él no va a ceder a utilizar la palabra erotismo por sexualidad, ¿no? Él no va a ceder. Dice, sería mucho más fácil hablar de Eros y me libero de cierto montón de problemas que me trae hablar de sexualidad, pero el que cede en las palabras después termina cediendo en la cosa. Y por eso hablo de sexualidad. Toma mate y avívate, ¿no? O sea, digo,
ahí está un punto de no cesión de Freud a Eros, ¿no? Y me parece que en ese punto de no cesión también podemos entender por qué la propuesta de Ferenczi de hablar de homoerotismo en vez de homosexualidad no cuajó, no pasó, quedó ahí. Por último, porque me parece que ya estamos, ¿no? Sí. Por último, para terminar, yo había notado dos cositas que están entrelazadas. El problema del complejo de Edipo y el análisis de Anna Freud, que van de la mano. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, Freud, si bien menciona a Edipo ya en octubre de 1897 en una carta a Flies, no va a teorizar al complejo de Edipo hasta después del giro del 20. ¿Sí? Piensen que la disolución del complejo de Edipo es 1924. Y ahí es donde empieza a pensar el tema de la diferencia sexual en relación a la salida del complejo de Edipo. Lo que lo lleva a pensar en la sexualidad femenina, lo que nos lleva a nosotros al análisis de Ana. ¿No? Es decir, Freud, cuando está hablando del complejo de Edipo femenino, dice en un momento que la sexualidad femenina es un continente negro. Obviamente se está refiriendo a África, ¿no? Es decir, que el cuerpo de la mujer es un cuerpo a colonizar. África era el continente a colonizar, ¿sí? Era el continente colonizado. Los negros eran esclavizados. Recuerden ustedes una cosita muy interesante. Cuando Freud todavía era estudiante de medicina, traduce, por recomendación de Breuer, el tomo 12 de las obras completas de John Stuart Mill, ¿no? Que Brentano, que daba clases de filosofía en Viena, se pone a traducir al alemán las obras completas de Mill y, por recomendación de Breuer, le dan a Freud a traducir el tomo 12. ¿Cuál es el texto del tomo 12 de las obras completas de Stuart Mill? Un texto que el propio Stuart Mill después reconoce que en verdad lo había escrito su mujer, que fue una de las primeras feministas, pero que como la mujer no podía firmar el texto, lo firma él, que se llama La esclavización de las mujeres. Freud lo traduce al inglés y ¿cómo se llama? La liberación de las mujeres. ¡Tatán! Por arte de magia, de la esclavización pasamos a la liberación de las mujeres. ¡Qué bonito! ¿No? Bueno, pero el continente negro es África y África es el continente a colonizar. No hace falta ser un gran geopolítico para saber que los países de África fueron los últimos países de lograr la independencia, de dejar de ser colonia entre la década del 50, de 1950, y la década del 70, 1970. Nosotros llegamos, formalmente a nuestra independencia en 1816. Sabemos que seguimos siendo medio colonia, pero medio colonia, ¿no? África era colonia entera hasta la década del 70, muchos países, ¿no? Piensen ustedes en Argelia, ¿no? La batalla de Argel, la película de Gillo Pontecorvo, ¿no? En 1961, en una movilización de argelinos en París, fueron tirados argelinos al Sena, que están desaparecidos, ¿sí? Y recién, Bueno, la película Caché Escondido de Michael Haneke habla sobre eso sin decir nada de eso, porque en Francia no se puede hablar de eso. Recién el año pasado, Macron recién el año pasado, en 2025, pide perdón por lo que sucedió en 1961. Así que ya sabemos de qué se trata la colonia africana. Es decir que decir que es el continente negro va en consonancia cuando Freud dice que la mujer para adquirir la feminidad tiene que renunciar al clítoris y pasar a la vagina. Hay que colonizar sus genitales. Tienen que ser colonizados por el binarismo del patriarcado, ¿no? Es decir, la mujer como cuerpo gestante.
¿no? Cuando los esclavistas esclavizaban a hombres y mujeres de África, a las mujeres no las esclavizaban por ser mujeres, las esclavizaban como cuerpos gestantes, como reproducción, ¿sí?, de nuevos esclavos. Formaba parte de la maquinaria económica del negocio esclavista, ¿no? Por eso es que las teorías decoloniales nos plantean que efectivamente el capitalismo es un trípode, ¿no?, entre Europa, África y América, ¿no? Es decir, Europa secuestraba mano esclava en África, la llevaba a América para producir materia prima, y esa materia prima era llevada a Europa, ¿no? Es decir, el capitalismo sin esa triangulación no hubiese existido, ¿no? Entonces, las mujeres no eran mujeres, eran cuerpos gestantes. Hay un libro de Oyewonki, no me acuerdo cuánto el apellido porque es una mujer senegalesa, que se llama La invención de las mujeres, y que justamente ella plantea cómo en la cultura senegalesa, en la cultura ancestral senegalesa, la división no era entre macho y hembra, entre hombre y mujer, sino que la diferenciación estaba en los lugares que se ocupaban en la comunidad. Entonces esos lugares no estaban ocupados por hombres, tales lugares, por mujeres, tales lugares, sino que los lugares definían qué se era. Y esos lugares los podían ocupar biológicamente hombre o mujer, y por lo tanto ni siquiera había un significante para nombrar al hombre y a la mujer, ¿no? La invención de las mujeres, un libro, está en internet, lo pueden descargar, muy interesante. Hoy el retroceso es brutal. Ah, sí. Que las mujeres afganas están instalando algunos significantes nuevos, como apartheid gender. ¿Qué significa eso? El apartheid de género. De género. Ah, gender. Yo no sé inglés, por eso dijiste gender y yo me quedé. ¿Qué es eso? Bueno. Entonces vamos al último puntito que quería conversar con ustedes, porque justamente están amarrados el hecho de que Freud empieza a pensar en la disimetría del complejo de Edipo, en la sexualidad femenina y el análisis de Ana. Porque el análisis de Ana empieza en 1918, ¿sí?, luego de que vuelven, porque Ana viajó al Congreso de Budapest de 1918. Y sigue el primer análisis hasta la primavera de 1922. Y este primer análisis de Ana es contemporáneo con el análisis de la joven homosexual. Hay un traslape ahí entre esos dos análisis. Alush en La sombra de tu perro lo trabaja bastante, y ahí dice algo que me parece muy interesante, Alush, que es que podemos rechazar cualquier demanda menos la demanda de un padre. Y eso es muy interesante porque Freud mismo dice, yo no tenía ninguna razón para tomarla en análisis a la joven homosexual. La única razón es que el padre de ella lo pidió. Es el único motivo por el cual acepta a la joven homosexual. El punto es que ahí se empiezan a mezclar las cosas, porque entonces, si a un padre no se le niega una demanda, ¿qué demanda se ponía en juego en el análisis entre Ana y su padre? Entonces vamos a decir dos cositas muy sencillas. Ustedes saben que Ana Freud ingresa a la Sociedad Psicoanalítica de Viena presentando un trabajo retrucho. ¿Por qué? ¿Por qué es trucho? Porque ella lo presenta como un trabajo de un análisis de un paciente de ella, cuando a todas luces eso era mentira, porque si no se era miembro de la IPA no se podían tener pacientes. Por lo cual, Ana Freud no tenía ningún paciente antes de ingresar a la IPA. Y lo que ella dice es que es un caso para ejemplificar uno de los casos de pegan a un niño de Freud de 1919. Claro, ¿cuál es el caso que va a ejemplificar? El de ella misma, porque Freud en Pegan a un niño está hablando de su hija Ana. Entonces, en este contexto, pensemos. Cuando Ana, tirada en el diván,
le contaba a su analista sus fantasías infantiles de flagelación. ¿A quién le hablaba? ¿A su analista o a su padre? Y cuando Freud escuchaba de su paciente estas fantasías de autoflagelación, ¿quién escuchaba? ¿El padre o su analista? Todos sabemos la importancia que tiene el dinero en un análisis. Ana, ¿pagaba sus sesiones? No lo sabemos, pero supongamos que pagaba sus sesiones. ¿A quién le pagaba? ¿Le pagaba a su padre? ¿A qué billetera iba a parar esa plata? ¿A la billetera de su padre o a la billetera de su analista? ¿No? Por supuesto, todos hicieron los boludos, le dan el ingreso a Ana y ahí pasa una segunda truchada. Y es que Ana, en el mismo momento en que es aceptada, solicita que se le dé también el ingreso a Lu Andrea Salomé, porque ella había escrito ese texto ayudada por Lu Andrea Salomé. Y, o sea, Lu Andrea Salomé no presentó ningún trabajo, que era la condición para ingresar a IPA. Lu Andrea Salomé, es más, ni siquiera estaba en Gotinga, ¿no? Y ahí pasa algo muy curioso, o varias cosas curiosas. Por un lado, que aceptan la inclusión de Lu Andrea Salomé en la IPA, y la segunda curiosidad es que Ana le escribe emocionadísima a Lu de que ella había sido aceptada a petición de ella. ¿Y qué hace Lu Andrea Salomé? Le escribe a Freud, no le escribe a Ana, y le dice, le agradezco mucho el gesto que tuvieron. Le escribe a Freud, no le escribe a Ana. ¿Por qué? Porque precisamente Freud había sido el que había alimentado la relación entre Ana y Lu Andrea Salomé. Podríamos leer unas cuantas cartas, pero bueno, no me interesa alargarlo más, ¿no? Quiero ya terminar acá. Entonces, digo, esta coincidencia entre el análisis de Ana con el de la joven homosexual y el momento en donde Freud se empieza a interrogar de manera explícita sobre la sexualidad femenina, ¿no? Y plantear la disimetría del complejo de Edipo, digo, ocurre todo en la misma época, es decir, a partir del giro de 1920. Y termino acá. Conversemos si tienen ganas. Soy todo onejas, diría Ubu Rey. Ya no queda más nada. Bueno. Antes nombraste a William Burroughs y dijiste algo en la canción que estaba William Burroughs, ¿puede ser? Es todo un espectáculo, viste que, bueno, Laurie Anderson hacía espectáculos multimedia, con lo que se entendía multimedia en la década del 80, no era multimedia de hoy, sino que eran recitales donde se incorporaban imágenes, sonidos raros, bueno, qué sé yo, mini performance, y el espectáculo se llama The Home of the Brave, The Home of the Brave, con B corta. Así, yo me largo a decirlo en inglés, pero es así, The Home of the Brave, The Home of the Brave. Está en YouTube, es un recital completo, y hay una parte en donde en una pantalla de atrás empieza lo que dice Barrow. El lenguaje es un virus venido del espacio exterior, ¿no? Empieza a aparecer eso, pa, 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 y de pronto ella empieza a cantar, el coro empieza a cantar, perdónenme, ¿no? Virus, language is a virus. Y mientras está el corito cantando eso, entra William Burroughs, vestido al mejor estilo tanguero, y se pone a bailar con pasitos de tango con Laurie Anderson. Sí. Es una página gloriosa de la música contemporánea. Es de 1981. Eso, y está en YouTube. Sí. Muy bueno.
Bueno, no, que el almuerzo desnudo es la novela, ¿no? La novela de Barrow, y él es el que plantea, bueno, eso, ¿no? Que el lenguaje es un virus venido del espacio exterior. Pensemos con las últimas posiciones de Lacan, ¿no? Parasitario, ¿no? Bien diferente a el primer Lacan que de la teoría del significante, digamos, ¿no? Donde justamente él va a establecer esta diferencia entre neurosis y psicosis, entre el ser habitado por el lenguaje o habitar el lenguaje. Después del nudo borromeos, todos estamos habitados por el lenguaje. Pero qué metáfora también un poco higienista o médica del virus, digo, pensarlo. No sé si Bueno, es una palabra que usaba Lacan, que bueno. No. Lacan dice el lenguaje viene del otro. Ya, o sea, somos hablados. Claro, pero no hay una referencia. No. De todas maneras, lo que pasa es que la palabra virus, si bien efectivamente viene de la medicina, tiene algunas significaciones interesantes. Matrix. ¿Vieron Matrix? Matrix 1. Cuando lo tienen a Neo atado, al negro, Neo es el negro, ¿no? Sí. No, Morfeo. Cuando lo tienen a Morfeo atado, el señor Smith le dice, ustedes son el peor virus, porque colonizan lugares y chupan todo, y cuando ya no hay nada más para chupar van a colonizar otro lado. Por eso nosotros los vamos a eliminar. Y en ese momento es que entra Neo rompiendo el vidrio con el helicóptero, y entra, rompe el vidrio y lo rescata, y el helicóptero se cae, y la chica bonita lo lleva del coso y lo llevan hasta la terraza de otro edificio, y etcétera, etcétera. Bueno, bastante fanático de Matrix 1. Las demás me parecieron una cagada, pero la 1 me encantó. Sí. Digo, pensar al ser humano como un virus... Chao, hasta mañana. Es interesante. Pero ahí es como que se divide la cosa, porque una cosa es el humano como virus y otra cosa es el lenguaje. Sí. Bueno, dije esto, decís vos esto, y se me viene Rodolfo Kusch. Porque Kusch va a diferenciar entre culturas del ser y culturas del estar, ¿no? Justamente a partir de la lengua. Entre las lenguas que diferencian ser de estar y las lenguas que no diferencian ser de estar. Entonces va a decir, las lenguas que no diferencian el ser de estar generan culturas del ser. Y esas culturas del ser no son culturas que transforman su entorno, modifican, porque están centradas en el ser, entonces no se adaptan, sino que adaptan el medio a ellos mismos. Ahí entraría lo del virus. ¿Y la cultura francesa? ¿No? La dominación. La alemana, la francesa, la inglesa. Digo, para mí esto tiene una importancia radical. Yo ahora estoy por empezar un seminario en la facultad que se llama El psicoanálisis y sus diagnósticos, que es el segundo libro que yo publiqué, donde justamente hago una visión crítica y uno de los puntos de partida de esta crítica a la utilización de diagnósticos es precisamente que todos los diagnósticos nacen en lenguas que no diferencian el ser y el estar. Entonces pensemos, por ejemplo, las estructuras psicopatológicas. Se es neurótico, se es perverso, se es psicótico, pernepsi, diría Alush, ¿no? Ahora, nosotros, que somos hispanoparlantes, podríamos decir se está neurótico, se está perverso, se está psicótico. ¿No? Y además nosotros, los hispanoparlantes de América, porque los españoles no, los hispanoparlantes de América, además del tener el estar, le agregamos el gerundio, que en España está pésimamente visto. Nosotros decimos, estoy leyendo, ¿no? El gerundio viene a completar el estar. Estoy leyendo, estoy haciendo lo que se les ocurra, cualquier cosa, ¿no? En España no se dice así, se dice leo. Y en francés es je lis. Y si quiero dar esta cuestión del movimiento,
digo je suis en train de lire. Miren todo lo que tienen que decir para decir estoy leyendo. Para no usar el gerundio dicen je suis en train de lire. ¿No? Y acá, en la lengua académica, el gerundio hay que desecharlo. Anoche tuvimos clase de doctorado, desechar todos los gerundios, no tienen corte. Bueno, ahora, ¿por qué nosotros gerundiamos? Porque justamente todas las lenguas de los pueblos originarios de América hacen eje en el estar siendo, el estar estando. Eso es lo que recoge Kush, ¿no? Con las culturas del estar. Entonces, yo hace poquito en Paraguay presenté un trabajo que era el retorno de lo oprimido, en donde justamente cómo las lenguas de los pueblos originarios que fueron oprimidas retornan en el castellano, por ejemplo, de esta manera, gerundiando, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que como practicantes del psicoanálisis hispanoparlante, tenemos casi la obligación de llevar el estar al estatuto de conceptos, por decirlo de alguna manera. Aunque el psicoanálisis no trabaje con conceptos, como diría José Attal, hay que llevar el concepto hasta su borde para que se liquide como concepto. Pero no podemos decir, no hacemos nada con los conceptos porque los conceptos están. Entonces hay que llevarlos hasta su borde para que caigan, ¿no? En la práctica analítica. Yo creo que el estar hay que elevarlo a ese estatuto porque le da una riqueza al psicoanálisis, a la práctica analítica, le da una riqueza enorme. Kush va a plantear algo muy interesante y es, ya te doy la palabra, no me olvidé. Kush va a plantear algo muy importante y es la traducción del Dasein de Heidegger, ¿no? Dice, el Dasein de Heidegger ha sido traducido como ser ahí, ¿no? Ahora, Heidegger, cuando habla del Dasein, dice que el Dasein es en el mundo, es arrojado al mundo, está en estado de yecto. Entonces él dice, es mucho más lógico traducirlo como estar ahí, no como ser ahí. Y él propone traducir el Dasein de Heidegger como estar ahí, y no como ser ahí. Y eso abre la posibilidad de pensar un mundo totalmente distinto, un mundo que no es el mundo que está agarrado al logos griego y que nos sigue imponiendo todavía su epistemología. Sí. No, yo me quedé, cuando empecé a hablar de pasar vincular, de contribuciones a la teoría del amor y de la sexualidad, me quedé pensando que esto que ibas diciendo vos, que quiso escribir, el sexo hace latir, hablaba de la sexualidad. Yo me acordaba de que el sexo de espanto, lo que dice es que la palabra sexo no existía en los griegos y que él dice que tiene un origen en Roma, con el cristianismo. Entonces, No, pero aparte, discúlpame, la palabra sexo, si vos buscas hoy etimológicamente, significa corte. Etimológicamente, para los romanos, significa corte. bien, claro, yo recordaba que la carne, en el Señor Católico, dice que el consciente habla de sexo, su frase por ahí más potente que yo rastreé, pero mi pregunta era cuál era la diferencia, porque una no termina, o si hay o no hay diferencia entre lo que sería la sexualidad, que también la planteé como posibilidad de pensar como erotismo, y el sexo. ¿Hay diferencia? Porque Bueno. el sexo podría ser esta perspectiva de corte, y como lo enuncian acá, ligado más al inconsciente, pero la sexualidad también, en el seminario 12 acá dice, por ejemplo, que tiene que ver con la operación de las pulsiones parciales. Entonces, parece que yo por lo menos no termino de entender la diferencia, si hay diferencia o no hay diferencia entre la sexualidad y el sexo. No, a ver, el punto es que si el sexo significa corte, no significa que el corte sea de dos. Eso es básico. Pensemos, por ejemplo, en Aristófanes, las nubes. 3 seres, los antecesores del ser humano. 3 seres esféricos. Ustedes saben que para los griegos la esfera es el modelo de la perfección, porque no tiene aristas, no tiene borde, la mire de donde la mire lo va a ver siempre igual. Había 3 tipos de seres, dice, ¿no? Uno era masculino-femenino, otro era masculino-masculino, otro era femenino-femenino.
estaban tan bien, la pasaban tan bomba, que no le daban bola a los dioses. Entonces Zeus, enculadísimo, enojadísimo con estos seres andróginos, decide darles su merecido. ¿Y qué hace? Los corta. Pero al cortarlos, corta en 6, no en 4, no en 2, corta en 6. Y entonces, cada mitad empieza a buscar a su otra mitad. Entonces, el que era masculino busca a su otra mitad masculino. El que era femenino busca a su otra mitad femenino. El que era masculino busca a su otra mitad masculino-femenino. ¿No? Entonces, digo, es corte, ahí está el corte, ahí aparece el sexo, ¿sí? Pero no necesariamente es binario. Hay más variedad. Cuando ya hablamos de la sexualidad, hablamos de dos. El corte es binario. Y hay un otro problema. Lo trans, el fuera sexo, que acá lo designa si fuera sexo, hoy en día algunos analistas todavía siguen en esa línea, pero resulta que hay una admisión de la constatación de la clínica. Bueno, tenemos el famoso libro de Catherine Millot, ¿no? Exsexo, lo que es... Ese libro es un compendio de burradas, pero por una razón muy sencilla, y es que ella dice, ¿no?, que el transexual es un psicótico ejemplar, ¿no? Pero después ella misma, dentro del libro, hace comentarios de comunidades trans en donde ella misma se está contradiciendo, porque no pueden ser comunidades de psicóticos. Entonces, ella misma La clínica es lo que nos orienta. No hay ningún fuera sexo que no, excepto un delirio trans o un delirio una erotomanía divina como... Sí, lo que pasa es que hay que decirlo. Lacan se quedó corto. Lacan se quedó corto. La fórmula de la sexuación no termina con el binarismo. Lacan se quedó corto. Ahora, bueno, ¿el problema cuál es? El problema somos nosotros, que tomamos la fórmula de la sexuación y no las hacemos producir, no intentamos ir más allá, nos quedamos repitiendo, ¿no? Entonces, recuerden que Lacan dijo algo de yo escribo en difícil a propósito para que no me pase lo que le pasó a Freud, que lo repitan, fracasó. Lo repetimos y no producimos. Yo, sinceramente, más allá de que hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Alush, creo que Alush es uno de los pocos que produjo, que intentó producir sobre Lacan, ¿no? De ir más allá de Lacan. Yo no he encontrado otros practicantes de psicoanálisis, teóricos de psicoanálisis, que los nombren como quieran, que hayan intentado ir un poco más allá a partir de lo que les suscitó Lacan, ¿no? Yo no he encontrado, ¿no? De hecho, en el nudo Borromeo estamos estancadísimos, ¿no? Lacan se muere cuando está en pleno replanteo de lo imaginario y ahí quedó, eso quedó ahí, ¿no? Tan quedó ahí que Suri se quedó sin interlocutor y se terminó suicidando. Y quedó ahí, quedó congelado ahí. No hay una cuestión de ir más allá, de hacer producir más el nudo, ¿no? Digo, porque hay muchas preguntas que uno se puede hacer acerca del nudo. Y sin embargo, giramos en redondo, ¿no? Y pasamos de una consistencia a la otra y a la otra y vamos girando. De hecho, en relación al Congreso despreciado, en la causa Freud en París, la respuesta de Bassols que da, porque tengo entendido que Bassols está invitado, Miquel Bassols está invitado a participar de ese congreso, por razones personales no puede asistir, se queda recaliente, entonces le responde apreciado con un libro. Se llama La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente. En ese libro, Bassols indica lo uno como, el uno lacaniano como una diferencia absoluta, dicen, que permite leer
pero es una diferencia binaria. Ahora, Basol introduce en ese respecto una diferencia absoluta, que es lo uno, que implicaría, digamos, un uno que no tiene con quién diferenciarse. No hay otro, o sea, es un uno en el que no tiene un otro. En ese sentido, es que, digamos, estaría introduciendo, es interesante porque introduce más allá del humanismo, que bueno, que digamos corresponde a la enseñanza última lacaniana, ya, más allá del humanismo, que se puede pensar a partir de ahí. Me parece interesante porque la diferencia sexual, me gustó mucho tu presentación, le decía a Diego, porque yo estoy investigando sobre esto y hay un montón de cuestiones y caminos que vos abriste que, bueno, me parecen muy interesantes como para venir también, ¿no? Ir por ahí. Pero lo que quiero decir es que el título de tu presentación, Diferencia Sexual, en signo de preguntas, a mí me llevó a primero un título de Butler en su libro, que dice que también tiene un título no es exactamente igual, pero introduce el signo de pregunta en el título del capítulo de Género en Disputa. Y me llevó a pensar en la problematización de la diferencia sexual en sí, en sus diferentes lecturas y en sus diferentes capas. Porque no es lo mismo pensar desde una lectura del imaginario de la diferencia sexual, en donde podemos decir, como dice, hay una captación imaginaria, hay algo que se da en términos de diferencia, se puede pensar, a una lectura de lo simbólico de esa diferencia, donde podemos ahí abrir el Congreso de Preciado, la epistemología de la diferencia, el régimen de la diferencia, la matriz, si tomamos en términos Butler, de la diferencia, a pensar en una capa de lo uno que ya no está introduciendo lo real, digamos, y desde ahí cómo el sexo deja de ser algo óntico, digamos, algo del ente que pueda diferenciarse. A mí me llevó a pensar como un poco ese camino, bueno, de problematización. Mira, vos mencionaste a Miquel Basol y bueno, yo entonces les leo algunas cositas que dijo Miller, Sí. ¿no? El jefe de la horda. Sí. Bueno, todos deben conocer que hay un texto de Miller que se llama Dócil a lo trans, donde habla de Preciado. Ese no les leo ese pedacito porque es bastante conocido. Sin embargo, hay otra intervención de Miller en una jornada organizada por Espace Psychanalytique, donde habla después de Catherine Millot, precisamente. Y dice esto: si eso pasa en la doxa, si eso pasa en la opinión, si eso gana en las altas esferas del poder político y en los medios, nosotros estamos knockout. Creo que es verdaderamente un tema vital para nosotros. Eso es lo trans, ¿no? Bueno, habrá que vivir con esto. Creo que esto solo se va a acentuar. Pienso que progresivamente, con la lentitud habitual, las asociaciones analíticas, los analistas van, ¿cómo decirlo?, a ponerse en movimiento y van a darse cuenta de la naturaleza del combate que se presenta. Y es un combate por el psicoanálisis y por, ¿cómo decirlo?, el derecho a interpretar. Digo, ¿no? El combate que se presenta. O sea, lo trans es un enemigo a derrotar, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Pero porque están encaramados en la diferencia sexual. Son defensores del régimen de la diferencia sexual, ¿no? Y a partir de ahí construyen una epistemología de la diferencia sexual, ¿no? Que es lo que permite a una Catherine Millot decir eso, ¿no? El
transexual es un psicótico ejemplar porque el corte que no se produjo en lo simbólico se produce en lo real. Fin. Hay una comunidad en la India que es la comunidad de los Hijra, que es muy interesante porque en este momento es una comunidad que existe desde antes de la colonización de los ingleses. En este momento tiene como 4 millones de miembros, la comunidad Hijra, y antes de la colonización de los ingleses, estas personas eran consejeros de los nobles, de las clases dominantes, ¿no? Y hoy son narcos y prostitutos, ¿no? Y ellos siguen manteniendo los rituales originarios. Es decir, que cuando son adolescentes se someten a una castración que se hace con opio para adormecer el dolor y se cortan con un vidrio. Así se hacía allá y lo siguen haciendo hoy. Entonces, digo, ¿no? Si tomamos a esto, hoy tiene 4 millones de miembros, la comunidad de Hijra son 4 millones de psicóticos esparcidos por la India. O sea, es un disparate que se cae por su propio peso. Sí, ¿no? Y además, digamos, las lógicas hoy de lo trans son mucho más diversas. Hoy no hay digamos, lo trans como alguien que pasa de un género al otro, eso ya fue. Hoy lo trans es lo trans por sí mismo. Exactamente. No importa si vos te hormonizás, no te hormonizás. Exacto. Si vos te la cortás, no te la cortás, te querés poner, te tenés que poner. Vos sos trans y, digamos, no tenés que pasar de un lado al otro. Lo trans es en sí mismo. Es en sí mismo, exactamente. Esa idea de lo trans. Sí, sí. Eso llevó incluso a la renominación entre ellos mismos, ¿no? Porque antes era el travesti es el que no se corta, el transexual es el que se corta, ya está, ya fue. Ahora somos todos trans. Porque todos estamos en tránsito, en definitiva, de una cosa, de un lado estamos en tránsito, como diría Joan Manuel Serrat, en tránsito. Vaya a saber hacia dónde, pero estamos en tránsito. No, digo, qué sé yo me acuerdo en el año 2000 di un seminario sobre la noción de sujeto en psicoanálisis y planteaba justamente algunas cosas que ya en aquel entonces planteaba Donna Haraway del cyborg, ¿no? Como lo posthumano. Digo, bueno, en cualquier momento nos van a hacer un implante para tener el celular metido en la piel, pero digo, tenemos implantes en los dientes, tenemos los que se ponen teta, tenemos rodillas, ¿no? Rodillas, clavos para las quebraduras, o sea, digo, ya ese cuerpo humano no existe más, ¿no? Está totalmente intervenido, somos todos cyborg. Así que somos todos trans. Bueno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?